Muy buenas tardes nuevamente a todos los amigos que se van conectando a la plataforma de Facebook a través de los amigos de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a los amigos de CAMEX. Agradecemos oportunamente el espacio que nos permite para dar continuidad al desarrollo del curso. El día de hoy, mientras que se van conectando, voy explicando un poco. Vamos a tocar un tema muy importante que viene a ser una herramienta complementaria al curso de Derecho Empresarial. En este caso vamos a hablar acerca del régimen laboral MIPE, ¿no? Muy seguramente ya por el año 2008, exactamente, ya se hablaba acerca de querer reestructurar algunos regímenes laborales que permitieran estar más acordes justamente para las micro y para las pequeñas empresas, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver un poco, a analizar qué aspectos relevantes conlleva el poder establecer o apostar por el régimen laboral MIPE, cuáles serían las condiciones, en qué ámbito se podría desarrollar, así también como las ventajas que les otorga para las micro y pequeñas empresas, ¿no? Nuevamente con ustedes, soy el economista Carlos Hualpa. A ver, como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar acerca del régimen MIPE, para lo cual vamos a dar un ligero repaso de la última sesión, solo resaltando 3 puntos importantes que se había considerado. Bueno, en la última sesión se había hablado mucho acerca de los elementos para constituir una empresa, ¿no? Ya habíamos hablado de varios de ellos, pero los habíamos clasificado, en este caso, en 4 elementos importantes. La primera, si ustedes también me validan, por favor, viene a ser constituida por el elemento humano, ¿no? Está comprendida principalmente por el empresario, el comerciante y los colaboradores, ¿no? Que también son, en este caso, los trabajadores. Ahora, también se había hablado acerca de los elementos patrimoniales con los cuales tenía que contar una empresa. En este caso, hablábamos acerca de los elementos tangibles y los intangibles. Dentro de los elementos tangibles se había hablado, les recuerdo, estábamos dando un ligero repaso nada más, como ya es de costumbre. Dentro de los elementos tangibles se había determinado de que se requiere de un dinero, un capital, una mercancía, el tema mismo de las utilidades y de materiales inmuebles que me van a permitir construir un elemento patrimonial y que esta a la vez va a ser uno de los tantos factores que yo voy a requerir al momento de dar a conocer o en este caso de apostar por mi empresa y dotarla de la capacidad elemental suficiente como para que también se pueda desenvolver en el mercado, ¿verdad? Lo otro que tendría que ver era con respecto al tema de los elementos intangibles. Simplemente les hago recordar, ahí habíamos hablado acerca de los signos distintivos, ¿no? El hecho de la marca, el lema, el nombre comercial estrictamente, y y por el otro lado también teníamos el aspecto más tecnológico, el mismo, digamos, diseño industrial, que en este caso cada empresa había podido desarrollar como alguna estrategia, ¿no? También contábamos y se había hablado acerca de los elementos funcionales. Ahí encontrábamos acerca de los objetos y la finalidad, que principalmente en este caso se configura bajo la normativa 2 finalidades, ¿no? Organizaciones o asociaciones con fines de lucro y sin fines de lucro. Para nuestro caso, simplemente por hacerles recordar, el tema de las empresas hoy en día simplemente se les configura con aquellas organizaciones con fines de lucro, ¿no? Ahí les había hablado con respecto al tema de los emprendimientos sociales, de seguro muchos de los que se unen a la transmisión, alguna vez lo han escuchado, ¿no? Según la normativa, aún no contempla o no configura un escenario para los emprendimientos sociales que no necesariamente están ligados simplemente a un fin lucrativo. Al contrario, los emprendimientos sociales lo que buscan también es generar un impacto sociomedioambiental, ¿no? Y como otro elemento imprescindible, exógeno, bueno, lo habíamos catalogado como exógeno porque no, digamos, no es de manejo o no depende estrictamente de la empresa, ¿no? Es exógeno porque en este caso ya se va a suscitar fuera de la empresa. Ahí tenemos el tema de la clientela y el prestigio, ¿no? Como en este caso, al momento de considerar al elemento exógeno como un elemento estratégico principalmente para el desarrollo
del prestigio y al momento mismo de poder identificar y desarrollar estrategias en base a los clientes. También como repaso, les hago recordar, la anterior sesión se había hablado, bueno, o se había dado respuesta a esto, ¿no? Que dice, ¿cómo puede clasificar una empresa? ¿Cómo se puede clasificar? Lo habíamos visto desde 3 puntos. Uno, lo habíamos visto desde el punto de vista de, por el número de titulares, ¿no? Ahí se había configurado el escenario de que pueden ser titulares independientes o titulados asociados, ¿no? Dentro de los titulados independientes, si ustedes por favor recuerdan, ahí se había hablado acerca de las empresas unipersonales o empresas, en este caso, personas naturales con empresa, ¿no? Simplemente poseen un único dueño, pero que en este caso posee una responsabilidad ilimitada. Y por el otro lado, también se había hablado acerca de las EIRL, ¿no? De las empresas individuales de responsabilidad limitada. Y por el otro aspecto, acerca de las empresas asociativas, se había configurado, digamos, las 5 más conocidas, ¿no? Estamos hablando acerca de la sociedad anónima cerrada, de la sociedad anónima abierta, de la sociedad anónima, la entendida tal cual, las cuales comprendían una serie de estructuras un tanto más relacionadas a la finalidad o a la estrategia que vaya a suscitarse al momento de querer desarrollar o de, en este caso, de insertar a la empresa al mercado, ¿no? También se había hablado acerca de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, y también de la sociedad civil, la cual estaba más contemplada de repente para aquella asociación de profesionales, ¿no? Hablamos de estudios contables, de estudios de abogados, en donde lo que de repente el escenario que se configuraba era más adecuada de repente para que diferentes profesionales pudieran converger para constituir una empresa o en el otro lado, de repente mismos profesionales, ¿no? Que comparten una carrera afín podrían constituir una empresa. Y por el otro lado, como también se habló acerca de la sociedad en comandita, ¿no? Ahí les había comentado con respecto a cómo es que una sociedad en comandita configura su escenario, ¿no? Estamos hablando de que en este caso es más recomendable para aquel escenario en el cual existen socios que solo quieren desarrollar un aporte netamente económico y no quieren desarrollar la administración o la dirección de la empresa, ¿no? Pero por el otro lado, sí, también existen socios que no necesariamente desean desarrollar un aporte netamente económico o monetario, pero sí desean de repente desarrollar su asociación, en este caso, como capital humano, ¿no? Es decir, como ellos mismos, con la experiencia, con el conocimiento que poseen y con las habilidades que también ellas pueden desarrollar. Entonces, este escenario entre las sociedades commanditas eran más sujetas para estos dos tipos, ¿no? Para un socio que en este caso podía ser netamente el que haga el aporte económico y por el otro lado un socio que se encargue de la dirección, en este caso, de la empresa. Ahora, también se había hablado con respecto al tema de la empresa, viéndolo desde el punto de vista por la fuente de su capital. En este caso se había configurado 3 tipos, ¿no? A ver, recordando, el primero era por capital privado, ¿no? Entendemos todo aspecto privado, si estamos hablando de la misma pequeña zapatería o botica que uno puede encontrar en el barrio, o por el otro lado también poseemos el tema de capital público. En este caso, quien directamente estaría financiando esta empresa sería por capital del Estado, ¿no? Y esto generalmente se suscita, les había comentado, en espacios en donde realmente exista una vamos a llamarlo, existe una demanda de querer satisfacer un servicio. Habíamos hablado de un servicio de transporte, por ejemplo, pero que de repente no es muy rentable. Y por el hecho de que no era muy rentable, entonces no había empresas privadas que de repente se encuentran interesados en poder satisfacer ese servicio, ¿no? Entonces, pero como a la vez esto representaba un derecho, entonces el Estado, ¿qué tenía que hacer? El Estado lo que tenía que hacer prácticamente era subsidiar bien el servicio, es decir, unirse con la empresa privada para que esta empresa privada otorgue el servicio, pero en este caso el Estado estaría subsidiando los costos, o por el otro lado sería pues de que la propia empresa en este caso sea de capital del Estado, con capital público, ¿no? Ejemplo para de repente desarrollar un capital mixto es lo que se suscitó generalmente, bueno, lo que se vio, ¿no? En el tema de Lima,
en donde las empresas de transportes no querían brindar el servicio a un 50% de su capacidad porque no les era rentable. Y una vez que realizaron un previo análisis, estudio, identificaron que en verdad no les era muy rentable, y para poder satisfacer esa necesidad de trasladarse y todo ello, el Estado tuvo que subsidiar prácticamente a varias empresas de transporte, ¿no? Para que el servicio se otorgue de acuerdo a las medidas que ellos también veían que era a través de un 50% de capacidad únicamente. Ahora, haciéndoles recordar con respecto a la clasificación de la empresa, bajo el tema de por la magnitud económica de la empresa, aquí les había hablado y de repente esto nos va a servir mucho para el próximo tema que en breve vamos a tocar, que es acerca de cómo nosotros podemos identificar si esta empresa es micro, si es pequeña o si es mediana o grande empresa. Les había comentado de que antes de la normativa del decreto legislativo número 13 del 2013, se había establecido, ¿no? Antes de este decreto legislativo, digamos, las medidas para establecer si es que mi negocio era micro, pequeña o mediana empresa, prácticamente se basaba en el total de ventas, ¿no? Que yo generaba anualmente, y lo otro era el total de trabajadores que poseía, ¿no? Pero de repente, del 2013 para adelante, hoy en día solo se establece el total de ventas, ¿no? Ya no se establece como requisito el hecho del total de trabajadores. Obviamente con la lógica de entender de que una microempresa puede emplear más de 10 empleados en este caso, ¿no? A ver, continuamos. Eh, en la última sesión también les había hablado con respecto acerca de las clases de empresarios. Únicamente los habíamos dividido en dos, ¿no? En este caso habíamos hablado acerca de los empresarios independientes, ¿no? Como les reitero, las empresas unipersonales y las empresas individuales de responsabilidad limitada. La diferencia entre una y la otra, bueno, el tiempo no nos va a alcanzar para explicarles, pero ustedes pueden revisar los anteriores videos donde sí se les ha explicado la distinción entre cada una de estas, ¿no? Y por el otro lado tenemos al tema de los empresarios en sociedad, que vienen a ser acerca de las sociedades, de los distintos tipos de sociedad anónima. También tenemos a la sociedad civil, la sociedad en comandita, y lo último, que a través del decreto supremo 1409, es decir, estábamos hablando acerca de la sociedad anónima cerrada simplificada, de repente esto les suene nuevo, les reitero, esta nueva modalidad digamos, de sociedad recién se ha establecido para poder estar más sujetos a la disposición, en este caso, de repente de iniciativas empresariales, ¿no? Muy concretamente me voy a detener en este punto para explicarles un poco con respecto a las cualidades que presenta esta nueva sociedad anónima cerrada simplificada. Les reitero, esta nueva modalidad recién desde el 2018 se estaba empezando a trabajar y prácticamente este año, la primera semana de junio, es donde se desarrolló la aprobación, pero la entrada en vigor prácticamente recién se va a hacer desde el mes de diciembre de este año, ¿no? Para esta modalidad de sociedad anónima cerrada simplificada, de repente les distingue de las demás sociedades anónimas, las clásicas, las que conocemos. Principalmente uno tiene que ver en este caso, por las personas que la pueden constituir, ¿no? Para las otras clases de sociedad anónima, estas pueden ser constituidas por personas naturales y por personas jurídicas, ¿no? Pero para esta modalidad de sociedad anónima cerrada simplificada, únicamente se les va a otorgar para micro y pequeñas empresas que en este caso tengan personería natural, únicamente para personas naturales, ¿ok? A ver, ahora sí empezamos el curso, o bueno, el tema de la sesión que se va a desarrollar el día de hoy, que es acerca del régimen MIPE. Hasta este punto, por favor, si es que hubiera alguna consulta, alguna pregunta, por favor, les pido que ustedes lo puedan dejar en los comentarios para que yo paulatinamente también pueda estar despejando ciertas inquietudes que se puedan suscitar. ¿Ya? A ver. Entonces, regresamos al tema, ¿no? Hablábamos acerca del régimen MIPE, en este caso. Bueno,
Para ello va a ser esencial poder revisar un tanto el tema de la cronología que ha tenido que seguir para el establecimiento de de la norma de régimen laboral, en este caso MIP, ¿no? Bueno, para resumir, si se podría argumentar de esta manera, empezamos por el año 2003, en donde por primera vez se establece el tema de la formalización de las micro y pequeñas empresas. Entendemos, lógicamente, que este proceso de poder formalizar a las micro y pequeñas empresas cae principalmente en que ya se ha identificado de que prácticamente más del 50%, ¿no es cierto?, del total de la población en edad de trabajar, estamos hablando de la PEA, se encuentra laborando justamente en este sector de las micro y pequeñas empresas, ¿no? Estamos hablando de más del 50%. Entonces, es de entendible querer, en este caso por parte del Estado, utilizar estrategias, utilizar mecanismos por los cuales esta modalidad de poder emplear a una persona se pueda desarrollar de una manera más amigable para el empresario, porque entendemos de que obviamente cualquier trabajador tenga derecho de repente al tema de las gratificaciones, el tema de las vacaciones, de las utilidades, el tema de la asignación familiar y demás, ¿no? Que muy posiblemente un trabajador lo llega a encontrar en una grande o mediana empresa, ¿no? Pero para el caso de las micro y pequeñas empresas, como que es hoy en día un tanto complicado. Es por eso que desde el año 2013 se establece principalmente el tema de promover la formalización, no solo de la empresa, sino el hecho de formalizar también el régimen laboral de los trabajadores. Entonces, el año 2003, a través de la ley 28015, se establece, ¿no? Y de esta manera también se da a conocer que esta ley de la formalización de la micro y pequeña empresa adquiere el de carácter transitorio. Principalmente, luego encontramos el decreto legislativo 1086, el cual da a conocer el hecho de eliminar el número de trabajadores. El objetivo principal de eliminar el número de trabajadores era para identificar qué tipo o qué, en este caso, claro, qué tipo de empresa soy. Si soy una micro, si soy una pequeña, si soy una mediana empresa. Muy seguramente todos los que alguna vez han revisado la normativa para que, digamos, un empresario pueda identificar si es micro, pequeña o mediana empresa, se tenía que identificar primero o tenía que saber si cumplía con el total de trabajadores que me estipulaba. Por ejemplo, para el caso de las microempresas, era hasta 10 trabajadores, ¿no? Hasta 10 trabajadores. Y la otra era que sus ingresos no sean mayores a 150 UITs, ¿no? Tenían que cumplir esas dos condiciones para que sea identificada como una microempresa. Y de igual manera, para ser considerada como una pequeña empresa, si mal no recuerdo, para este caso se establecía de 11 hasta menos de 50 trabajadores, ¿no? Y por el otro lado, por el monto de sus ingresos, era de 150 UITs hasta 1.700 UITs, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, tenía que cumplir dos características, ¿no? Entonces, ¿qué se suscitaba? El asunto era de que muy posiblemente mis ingresos eran menores a 150 UITs, pero yo tenía laborando a 11 trabajadores. Entonces, como no cumplía anteriormente del 2013, el requisito de que a lo mucho debía de tener laborando a 10 trabajadores, prácticamente entonces me consideraban como una pequeña empresa, ¿no? A pesar que mi monto en este caso era muy bajo, ¿no? Entonces había mucha disconformidad por parte de los emprendedores o empresarios que al momento de querer adherirse al tema de la formalización, uno encontraba como barreras o limitantes que también a la vez esto perjudicaba, ¿no? Entonces, a través del decreto legislativo 1086 que ustedes pueden visualizar, principalmente lo que se busca es la promoción de la competitividad, la formalización y el desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo decente. Es por eso que para que también se genere este tema de la inclusión en un ámbito de un empleo decente, a través del decreto legislativo se elimina ese requisito del total de trabajadores, ¿no? Es decir,
Hoy en día hablamos, a partir de 2013 hasta la fecha, únicamente una empresa se puede determinar si es micro, pequeña o mediana empresa por el total de ventas o ingresos que genera. Eso es algo más razonable, ¿verdad? Más razonable, porque con el tema de la cuarta revolución industrial, estábamos hablando de la masificación del uso de plataformas y demás, una empresa, por más micro que fuera, puede llegar a trabajar con 20 o con 15 trabajadores, ¿no? Entonces ya hoy en día no se encuentra limitado por ese aspecto. Y así, progresivamente se dieron algunas modificaciones. Ya hoy en día, como les comentaba, el decreto, en este caso, número 013 del 2013, establece principalmente a través de un texto único ordenado el tema de la ley de impulso del desarrollo de la productividad y del crecimiento empresarial. Bueno, progresivamente estos diferentes decretos y las modificaciones que se han estado desarrollando vamos a estar analizando y exponiendo en este tema que tenga que ver con el régimen laboral MIPE, ¿no? De paso, les hago la invitación, por favor, si tienen algún socio, en el caso de que ya estarían constituyendo una empresa, si ya tienen constituida una empresa y son micro y pequeñas empresarios, les invito, por favor, a que les hagan la invitación al video, porque ya de este punto vamos a empezar a explicar más de fondo cuáles serían las ventajas y desventajas al momento de poder adoptar un régimen laboral bajo la modalidad de MIPE, ¿no? A ver, continuamos entonces. Bueno, como les comentaba, el tema del régimen laboral MIPE, ¿no? Es, digamos, más conocido así, viene a ser un régimen laboral especial que de alguna manera establece, por la misma connotación, es ser especial, principalmente se desarrolla bajo la estrategia de poder desarrollar a una población también tan especial como esta ley, como este régimen, ¿no? Estamos hablando estrictamente acerca del sector informal. Como les comentaba, por parte del Estado, bueno, del gobierno y demás, cada 5 años prácticamente la lucha que se avecina, o como ustedes pueden revisar, ¿no? Los distintos planes, en este caso de trabajo, principalmente se prioriza el hecho de querer eh, formalizar a todo ese sector que hoy en día representa, ¿no? 7 de cada 10 empresas, en este caso, son informales. Eso era antes del COVID. Hoy en día, bajo este escenario, muy seguramente estamos hablando de un 9 de 10, ¿no? 9 de 10 empresas, que obviamente han adoptado el tema de la informalidad, porque estamos hablando de emprender un proyecto por necesidad. No necesariamente estamos hablando en un escenario, digamos, más adecuado. Generalmente la tendencia que se tiene es emprender un proyecto por vocación o por servicio, ¿no? Pero hoy en día ya pues es por necesidad porque realmente la coyuntura así lo amerita, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar, vamos a hacer como un paréntesis, esperando que en este caso este tema del COVID no se haya suscitado, ¿no? Como que vamos a dibujar un escenario un tanto utópico, pero vamos a, principalmente dibujamos este escenario para poder analizar en una coyuntura, digamos, más acorde a lo que anteriormente se suscitaba. En este caso, como les estaba comentando, el régimen laboral especial de MIPE principalmente se articula con la necesidad de poder ser más empático con los emprendedores de la categoría de micro y pequeñas empresas. ¿Y por qué otorgo este término de ser más empáticos? Principalmente porque se les adhiere ciertas ventajas al momento de poder formalizar también digamos, a todos sus trabajadores, ¿no? Porque la otra opción más cercana es lógicamente tener a todos tus trabajadores digamos, en el sector informal, que muy posiblemente no reciban ni la remuneración mínima vital, ¿no? Ni tenga acceso a las vacaciones, ni tampoco tenga el hecho de poder trabajar el tema del seguro, el tema de las pensiones, ¿no? Eso de repente es lo que, la salida más viable para el microempresario o pequeño empresario, porque cuando anterior a este régimen se dibujaba el régimen laboral general, el cual el régimen laboral general
ya por defecto se tenía que adoptar principalmente para cualquier tipo de empresa, ¿no? Sea micro, pequeña, mediana o grande empresa. Y entendemos de que una micro o pequeña empresa obviamente no tiene la actividad o el ingreso para poder cumplir con toda la normativa que establecía el régimen laboral general, que hoy en día, claro, es decir, las medianas o principalmente las grandes empresas sí están obligadas, ellas sí, a poder adoptar el régimen laboral general. Pero una micro o pequeña empresa prácticamente estamos hablando de una realidad en el cual pues no se generaba, ¿no? Entonces, este régimen laboral se le da la connotación de ser especial porque lógicamente está más abocado únicamente a las micro y pequeñas empresas, que en este caso son mayormente del sector informal, ¿no? A ver, continuamos. Cuando nosotros analizamos el ámbito de aplicación de este régimen laboral especial MIPE, principalmente lo que estamos hablando es de que se crea, ¿no? Como les comentaba, con la finalidad de promover la formalización de trabajadores en la micro y pequeña empresa. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar si soy una micro o pequeña empresa? Ya les había adelantado, ¿verdad? Pero en este caso, para el caso de las microempresas, les comento, ¿no? El total de mis ventas anuales, en este caso, no deben ser mayores a 150 UITs. Entonces, muchos de seguro me dirán, entonces, ¿cuánto es? Pues 150 UITs de repente es un límite, pero en términos así más cuánticos, en este caso, hoy se sabe que para el año 2020, una UIT es equivalente a 4.300 soles. Entonces, si nosotros multiplicamos 150, ¿no? Por 4.300 soles, prácticamente estamos hablando de que mis ventas anuales no deben ser mayor alrededor de 645.000 soles, ¿no? Si es que mis ventas no son mayores a 645.000 soles, entonces yo estoy dentro de la categoría de microempresa, ¿ok? Ahora, en el aspecto de poder identificar para las pequeñas empresas, se establece el tema de que las ventas anuales, no, en este caso, sean superiores a 150 UITs, pero tienen como máximo el de ser de 1.700 UITs. Si nosotros lo podemos multiplicar en este caso de igual manera, 1.700 UITs por 4.300 soles, que representa una UIT, estamos hablando de alrededor de 7.310.000 soles. Entonces, ahora ya nosotros sabemos cómo podemos identificar si somos una micro o pequeña empresa, ¿no? Por el monto de venta anual que nosotros estemos generando anualmente, ¿no? A ver, vamos a leer acá la anotación, no está de más. Dice, para determinar los ingresos, se consideran las declaraciones juradas presentadas por la persona natural o jurídica. A ver, acá abrimos un paréntesis. Muy seguramente muchos suelen confundir el aspecto, ¿no? De decir, yo soy, digamos, una sociedad anónima cerrada. Perfecto. Y si soy una SAJ, soy de personería jurídica. Y estipulan inmediatamente de que por el hecho de ser una SAJ con personería jurídica, lógicamente, de frente se identifican, ¿no? Dicen, yo soy una pequeña empresa. No, no creo que sea una microempresa, porque la microempresa más es de repente para las personas que no son personas jurídicas, ¿no? En este caso, el tema de ser o no ser persona jurídica, el hecho de ser una SAJ, una sociedad comercial de responsabilidad limitada, una empresa individual de responsabilidad limitada o simplemente una persona natural con negocio, no tiene nada que ver con digamos, el tipo o el tamaño de empresa. Es decir, puedo ser una SAC, pero identificando el movimiento de ventas que yo vaya a generar, identifico que soy una microempresa, entonces, ¿es aceptable? Claro que es aceptable. Si siendo una persona natural con empresa, mis movimientos ameritan que yo sea una pequeña empresa, entonces, ¿es aceptable? Claro que es aceptable, ¿no? Eso no tiene, o eso como que no divide para el momento de identificar qué tamaño de empresa soy.
¿Qué más encontramos, no? Dice, las ventas de los 12 meses anteriores al momento de registro. Bueno, principalmente esto se establece al momento de que nosotros, más adelante también lo voy a explicar, nosotros vayamos a desarrollar una inscripción, porque ojo, no es que nosotros, ya, perfecto, hasta este punto de repente hemos identificado, yo soy una micro o yo soy una pequeña empresa, ¿no? Entonces yo a todos mis trabajadores los voy a tener en el régimen especial MIPE, ¿no? Entonces, así de simple. Entonces, les voy a adherir todos los beneficios que me vienen a mí, en este caso como empleador, el hecho de otorgarle, digamos, las vacaciones de acuerdo a la normativa MIPE, no. Para que nosotros vayamos a adoptar esta normativa de régimen laboral MIPE, tenemos que realizar una inscripción en la página del REMIPE, ¿ok? Más adelante lo voy a explicar con mayor detalle, solo les adelanto nada más. Bueno, y justo era la pregunta, ¿no? Que dice, ¿cómo sé si una empresa puede aplicar al régimen MIPE? Principalmente, ustedes tienen que visitar la página del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En este caso, es para dos escenarios. Hablamos de que si yo, por ejemplo, estoy laborando en una empresa y esta empresa muy posiblemente, ¿no? Aún me tenga trabajando en el sector informal, por ejemplo, que no tenga ni vacaciones, que no tenga de repente acceso al tema, ya sean de las gratificaciones o varios otros beneficios, ¿no? Así que me tenga totalmente aislado de eso. Pero si yo quiero, en este caso, saber si es que esta empresa está en el Registro Nacional de Micro o Pequeñas Empresas, lo único que tengo que hacer es visitar la página del REMIPE. Ustedes pueden visualizar ahí en la pantalla, únicamente buscan el REMIPE, les va a aparecer esta pantalla. Que principalmente lo que les solicita es poner el número de RUJ de la empresa. Está por demás comentarles de que si ustedes laboran en la empresa, lógicamente deben de saber mínimamente, ¿no? El número de RUC o razón social de la empresa. Con eso, ustedes pueden hacer la búsqueda de la información para identificar si es que la empresa donde ustedes laboran ya ha sido adoptada y aprobada en el régimen, en el Registro Nacional de Micro o Pequeñas Empresas. ¿Ok? Ahora, por el otro lado, si es que soy un emprendedor o un empresario dentro de la categoría de micro o pequeña empresa, porque justo ahora, de repente en la sesión, he identificado que mis ventas se acomodan a eso, ¿no es cierto? Y para no tener a mis trabajadores en el sector informal y adherirme al régimen MIPE, lo que tengo que hacer principalmente es también visitar la página de REMIPE, en este caso, principalmente seguir el tema de la inscripción. Hasta el 31 de agosto, en este caso, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, año tras año, hace una evaluación con respecto a todas las empresas que quieren adherirse a este nuevo régimen, por las ventajas principalmente que lleva digamos, el régimen, ¿no? Entonces, ustedes pueden visitar la página, de repente será cuestión de otro webinar en donde también les dé a conocer cuál es el procedimiento o cómo podrían ustedes hacer su registro en este caso, ¿ya? Solo ahora les comento que existe esta plataforma para que tanto empleadores como empleados puedan identificar si su empresa está dentro del régimen nacional de micro y pequeñas empresas y por ende podrían adoptar por un régimen laboral especial MIP, ¿no? A ver, seguimos. Bueno, si nosotros hablamos ahora con respecto al tema de las exclusiones de régimen, es decir, ¿qué empresas, en este caso, por más que sean micro o pequeñas empresas, no pueden adherirse a este nuevo régimen? Principalmente, hablamos acerca de aquellos grupos económicos, ¿no? Que en conjunto no reúnen las características de una MIPE. ¿Qué quiere decir? Imaginemos en este caso que existe una gran empresa, ¿no? Y por el hecho de ser gran empresa, por el volumen de sus ingresos que anualmente genera, obviamente ellos deberían adoptar, por lógica, el régimen general laboral. Es decir, el tema de las gratificaciones, ¿no? El tema de junio y en diciembre, el tema de las vacaciones pagadas, que en este caso el régimen general estipula que son de 30 días, ¿no? El tema de las utilidades o el tema acerca de la asignación familiar.
Pero, como todo, en toda realidad en este caso, tratan de sacarle la vuelta al momento de que se ha adoptado el tema del régimen MIPE, como no le otorga, en este caso, la obligación a las empresas de poder cumplir con todas estas normativas que sí el régimen general les obliga, entonces hoy en día se ha visto que muchos grupos o grandes empresas han dividido su empresa. Es decir, imaginemos que existe una empresa que hacía todo, es decir, se dedicaba de la producción, del traslado, de la comercialización, prácticamente se encargaba de toda la cadena productiva. Pero esto conllevaba a que sus ventas anualmente sean grandes, ¿no? Y estaba de la categoría, dentro de la categorización de grande empresa. Pero una vez que ha salido esto, lo que han hecho es tratar de crear una pequeña empresa, ya también de producción, otra pequeña empresa de traslado y otra pequeña empresa de la venta, por ejemplo, o de la comercialización. Es como que lo que anteriormente este grupo, que era una grande empresa, digamos, cumplía todos esos tres papeles dentro de la cadena productiva, hoy en día de repente lo han dividido en tres pequeñas empresas, con el objetivo principalmente de acogerse a esta normativa. Pero para este caso existe, pues, ¿no? El ministerio que ya identifica, porque ya sería raro, ¿no? Que imaginemos que toda esta cadena productiva se sigue llevando continuamente y que hoy en día no es la única empresa, sino que ahora existen tres empresas que hacen toda esta función. Pero ahí, en un momento cuando se realiza la fiscalización, se dan cuenta, ¿no? De que el gerente digamos, de la empresa, en este caso, de las tres pequeñas empresas que se han creado, está al mando también de la segunda, o que es socio también de la otra, como que ya existen indicios que dan a conocer de que prácticamente esta empresa está queriéndole sacar la vuelta al régimen general laboral y por ende está queriendo apostar por un régimen MIPE, ¿no? Ahora, ¿quiénes también están exceptos en este caso, ¿no? Son aquellos que tienen vinculación económica, lo que justamente les comentaba, ¿no? En materia más de repente complementaria. El tema de que existen pequeñas empresas que en este caso hoy en día están trabajando para grandes empresas. Es decir, dentro de la cadena productiva, muy posiblemente lo que antes yo también me dedicaba como grande empresa para la distribución de mi mercadería, vamos a hablar así, hoy en día ya no. Ahora he sacado una nueva pequeña empresa que se encarga de la distribución. Entonces, lógicamente acá lo que estamos viendo es que esta gran empresa está queriendo prácticamente sacarle la vuelta y establecer a esa pequeña empresa y a sus trabajadores un perjuicio, porque esos trabajadores al momento de adoptar por un régimen MIPE, principalmente ya no, pues, no van a adquirir todos esos beneficios, ¿no? Y por último, el tema de que falsifiquen información, ¿no? Ya prácticamente este es un proceso que continuamente se va desarrollando. Ahora, lo que les comentaba anteriormente con respecto al REMIPE, ¿no? Les reitero, el tema del REMIPE prácticamente viene a ser el Régimen Nacional de Micro y Pequeñas Empresas. Lo que aquí principalmente se busca, más allá de identificar si es que el lugar donde laboro está considerado dentro del Registro Nacional de Micro o Pequeñas Empresas, es también identificar de que yo al momento como empresario o emprendedor vaya a formalizar a mis trabajadores, ¿no? También tengo mayor apertura con respecto al mismo hecho de poder conseguir mayor clientela, porque todos sabemos, ¿no? Si nosotros estamos formalizados, se abre prácticamente una amplia gama de posibles clientes, del mismo hecho de poder trabajar con el Estado, ¿no? O en este caso de repente de quedarme más tranquilo ante cualquier intervención de la SUNAFIL, porque muy posiblemente esté formalizado en el tema tributario. Perfecto, estoy formalizado, pero de fondo posiblemente a mis trabajadores no los tenga formalizados. Y ante una pequeña inspección que también lo puede solicitar un mismo trabajador, es decir, si ustedes se encuentran en una empresa y ni siquiera reciben la remuneración mínima vital, ni siquiera tienen acceso a gratificaciones, y ni a vacaciones, ni nada, ustedes pueden solicitar la intervención de SUNAFIL. Entonces, para un emprendedor o un empresario es muy riesgoso tener a trabajadores en el sector informal. Es por eso que es muy importante
tomar como estrategia el hecho de poder registrarme mínimamente en el REMIPE, que es una herramienta y una plataforma en el cual me va a identificar como que yo como microempresario o pequeño empresario estoy apostando por la formalización de mis trabajadores, ¿no? ¿Qué más podemos hablar? Bueno, esto prácticamente solo lo puse con el objetivo de que ustedes vean de que, al momento de que nosotros vayamos a ingresar a la plataforma del REMIPE, acá, por ejemplo, he escrito un número de RUC, ¿no? Que es el 2054 2250 161. Únicamente lo que hacemos es buscar e inmediatamente nos sale, ¿no? Prácticamente el número de RUC, la razón social, la fecha de solicitud. En este caso, viene a ser la fecha de solicitud en la cual la empresa micro pequeña ha enviado, en este caso, al Ministerio para el proceso de adoptar o de estar dentro del Registro Nacional de Micro o Pequeñas Empresas. Acá también establece el tema de la fecha de acreditación y la situación actual, ¿no? Cómo se encuentra, si está acreditada dentro del régimen nacional del REMIPE. Y también esto nos sirve para que nosotros podamos tener una constancia que acredite justamente de que nosotros nos encontramos en este régimen, ¿no? Al momento de empezar algún proceso, ya sea por sanción o por lo que fuera, ¿no? Pero no va a haber la necesidad si es que nosotros desde un inicio o desde hoy en día ya recabamos cierta información y también tenemos la voluntad, ¿no? De tener a nuestro personal, en este caso, en el régimen formal. A ver, continuamos. Si hablamos con respecto al tema de la remuneración de los trabajadores de la MIPE, creo que este es un tema que a todos les interesa, ¿no? Hay que identificar que en este caso los trabajadores comprendidos en el régimen laboral de la MIPE tienen derecho a percibir por su trabajo por lo menos, ¿ok?, una remuneración mínima vital. Ahora les pregunto, ¿cuánto es la remuneración mínima vital hoy en día? ¿Mm? A ver si me lo pueden dejar en los comentarios, por favor. Y por el otro lado, mientras voy avanzando, también lo que establece principalmente, lo que podemos visualizar, es el tema de poder establecer mecanismos más viables y más ventajosos también para los colaboradores, ¿no?, que forman parte de la empresa, acerca de los términos de las vacaciones o acerca de la indemnización por despidos arbitrarios. ¿Mm? Y para eso vamos a revisar algunos pequeños cuadritos que nos van a poder hacer entender con respecto a los beneficios, en este caso, laborales de la MIPE, ¿no? Bueno, los beneficios laborales que nosotros podemos encontrar en la MIPE, en este caso, el registro de MIPE, es el tema del descanso vacacional, ¿no? El descanso vacacional. Eh, para este caso, las empresas que vayan a adoptar el régimen laboral MIPE, el descanso para el personal principalmente es de 15 días por cada año de servicio. ¿Ok? Muy seguramente, muchos de los que están viendo la transmisión saben de que usualmente son 30 días, ¿no? 30 días pagados. Pero eso es en el régimen general laboral, es decir, el régimen que anteriormente todos adoptaban o estaban obligados, ¿no? Pero para este caso del régimen MIPE, principalmente, como les comentaba, es más empático con el empresario. De repente, un tanto perjudicial para el empleador, pero ¿qué es peor? Que nunca te den vacaciones o que por lo menos tu empleador ya te encuentre formalizado y que por lo menos ya tengas 15 días pagados en este caso, ¿no? Anualmente. Ahora, con respecto al tema de la jornada, máxima, establece 8 horas diarias o 48 horas semanal, ¿no? Prácticamente aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, establece principalmente el hecho o maneja el término de horas y no días. Y eso principalmente también se da con el objetivo de los trabajos nocturnos, ¿no? Los cuales empiezan a las 10 de la noche y terminan a las 6 de la mañana. Obviamente, no se desarrolla durante el día, sino durante la noche,
y es por ende que de repente se da la connotación de trabajar bajo la, digamos, bajo la estructura de horas únicamente y no días. Y por el otro lado, con respecto de trabajar, si es que, por ejemplo, en mi trabajo laboramos más de 8 horas, ¿no? De repente 10 horas, pero semanalmente a lo mucho tenemos que trabajar 48 horas. No es que por normativa sí o sí solo 8 horas, ¿no? Puede ser un poco más o un poco menos, pero lo que no tenemos que pasarnos son de trabajar 48 horas a la semana. Esto, de repente, como un modo de comentario, les doy el alcance, ¿no? Hoy en día, en varios países, de seguro también varios de los que se unen a la transmisión, hayan escuchado acerca de algunas estrategias en ciertos países asiáticos, ¿no? Del continente asiático, en donde han visto como conveniencia el hecho de no, digamos, emplear una estrategia muy estricta con respecto al tema de los horarios de trabajo, ¿no? Porque ellos han identificado de que cuanto más cómodo se siente un trabajador, ¿no? Laborando en los digamos, en las horas, ¿sí? Que solo labore 4 horas y lo demás de repente lo haga en su casa o lo haga otro día, pero que llegue a las metas bajo una estrategia, ellos han identificado que es más eficiente el trabajador, ¿no? Más productivo. Aún nosotros no, obviamente no aplicamos eso y por el momento podemos regirnos por el hecho de trabajar a lo mucho 48 horas a la semana. Si analizamos con respecto al tema de los descansos semanales, ¿no? Mínimamente, o en este caso, es obligatorio de 24 horas, ¿ok? Es decir, no dice un día o no dice domingos. Si dentro de la coyuntura digamos, del lugar donde laboro, los domingos se trabaja, entonces se tendrá que trabajar, ¿no? Entonces otro día tendré que descansar. O por el otro lado, digamos, durante la semana se podría suscitar el hecho de no trabajar, digamos, 8 horas, ¿no? Trabajar 4 horas o lo que fuera, pero con el objetivo principalmente de llenar esta cuota de mínimamente de descansar, en este caso, 24 horas, ¿no? Y por el otro lado, con respecto al tema del descanso en feriado, ¿no? Eso sí es de régimen laboral común, es decir, que esta sí se aplica para todo, ¿no? Que es obligatorio. A ver. Bueno, sí, también vamos a analizar algunos aspectos que trae digamos, los beneficios de adoptar por el régimen laboral MIPE, principalmente desde el punto de vista tanto para el empleador como para el empleado. Encontramos con respecto al tema de las gratificaciones, ¿no? Para el caso de las microempresas no establecen gratificaciones. Es decir, si es que ustedes han identificado que son microempresas, nuevamente les reitero, para identificar si soy microempresa, únicamente me identifico por el volumen de ventas, que no deben ser mayor a 150 UITs anual, ¿verdad? Y para las pequeñas empresas sí es obligado el tema de las gratificaciones. Para este caso se establece la mitad de la remuneración ordinaria, ¿no? Al momento de hablar de las gratificaciones, principalmente estamos hablando por fiestas patrias y por Navidad en este caso, ¿no? Muy seguramente muchos de ustedes están acostumbrados a escuchar de que las gratificaciones es como un sueldo más, pero eso es bajo el régimen general. Pero para este régimen, MIPE especial, únicamente se establece la mitad de la remuneración. ¿Ok? Como les digo, en este caso, el régimen principalmente es más empático con el emprendedor o empresario porque entiende que siendo micro o pequeña empresa, muy posiblemente no pueda cumplir con otorgarle 2 remuneraciones más, ¿no? Durante el año. Y por eso solo establece el hecho de pagarle la mitad de la remuneración. A ver, ¿qué más encontramos? Con respecto al tema de la compensación por tiempo de servicio, ¿no? Las ya conocidas CTS, para el caso de las microempresas no obliga, ¿ya? Y para el caso de las pequeñas empresas, sí. Para el caso de las pequeñas empresas, estamos hablando de aquellas empresas que dentro del volumen de ingresos anuales debe de ser mayor a 50 UITs y menor a 1.700 UITs. Establece, ¿no?, que son 15 remuneraciones diarias por un año
en este caso un año de trabajo, ¿no? Máximo de 90 remuneraciones diarias. Y en el caso de las indemnizaciones por despido injustificado, para el caso de las microempresas sí establece una normativa, el cual establece de que si se suscita una indemnización, o en este caso por un despido injustificado, prácticamente lo que se debe asumir es el hecho de establecer 10 remuneraciones diarias por año. Es decir, hablamos de un máximo de 90 remuneraciones diarias. Para que ustedes puedan entender, ponemos el ejemplo, ¿no? Si es que yo mensualmente gano 1000 soles, ¿no? Y ya voy laborando 6 años en esta microempresa, y esta microempresa me desarrolla una especie de un despido injustificado, yo puedo solicitar una indemnización, el cual sería equivalente, como dice, máximo de 30 indemnizaciones. Entendemos que 30 días, perdón, que 90 días en este caso van a equivaler a 3 meses, entonces estaríamos hablando de que por mes se tendría que dar 1000 soles. Estamos hablando de una indemnización de máximo de 3000 soles, ¿no? La que se podría dar. Ahora, para el caso de las pequeñas empresas, con respecto a este escenario de despido injustificado, desarrolla de que se pueda dar por 20 remuneraciones diarias por un año trabajado, o un máximo de 120 remuneraciones diarias. Al momento de hablar de 120 remuneraciones, estamos hablando de 4 meses. Prosiguiendo con el ejemplo, entonces, si es que ganamos mensualmente 1000 soles y estamos trabajando por 6 años, ¿verdad? Entonces, como máximo, yo pudiera recibir como indemnización 4000 soles. Y si hablamos con respecto al tema de las vacaciones, para el caso de las microempresas, establece, ¿no? En este caso, un periodo de 15 días de descanso remunerado. Y de igual manera para las pequeñas empresas. Si hablamos con respecto al tema de las utilidades, principalmente para el caso de las micro no se establece, y para el caso de las pequeñas empresas sí establece, ¿no? En este caso viene a ser el de régimen general. A ver, para resumir algunos aspectos que, digamos, hasta este punto ya hemos abordado con respecto a la ley, en este caso, al régimen especial MIPE. A ver, como, como para de una vez cuajar la idea. Respecto a los aspectos, ¿no? Estamos hablando al ingreso, por ejemplo. Para identificarme si soy una micro pequeña, únicamente es el volumen de venta. Para el caso de las micro, hasta 150 UITs, y para las pequeñas, hasta 1700 UITs. Para régimen general, prácticamente esto ya contempla a las demás, ¿no? Si hablamos en el tema de las vacaciones, para una micro les decía que son de 15 días remunerados al año. De igual manera, para las pequeñas empresas y para los que se encuentran en el régimen general, establece un periodo de vacaciones de 30 días remunerados, ¿no? Si hablamos con respecto al tema de las CTS, para las micro no aplica. Para las pequeñas empresas sí aplica, que son equivalentes a 16 días. Y para los que se encuentran, estamos hablando de la mediana y grande empresa, bajo el término de régimen general, se establece el CTS equivalente a un poco más del sueldo, ¿no? Que el cual se podría identificar en convenio o bajo la modalidad que se vaya a adoptar con la empresa. Si se habla con respecto al tema de la remuneración, es de entender de que para las 3 categorías o tamaños de empresas, ¿no? De las micro, pequeñas y de las demás, mínimamente no debe ser menor a la remuneración mínima vital, que en este caso es de 930 soles. A ver, si hablamos con respecto al tema del descanso semanal, para el caso de las micro y pequeñas y para las demás empresas que se encuentren dentro del régimen general, establece 24 horas a la semana, ¿no? Nuevamente, la modalidad que se adquiere es de 24 horas, no día, no un día, horas. Y con respecto al tema del feriado, de igual manera, ¿no? El tema de los feriados sí se respeta en cualquiera de estos, ya sea micro o pequeña. Y por el otro lado, el aspecto de que se encuentren asegurados. En este caso sí es muy especial. Para el caso de las microempresas,
el caso es que el Estado, en este caso, va a subsidiar de igual manera o va a apoyar a la empresa para que sus trabajadores se encuentren asegurados básicamente, por lo menos, en el Sistema Integral de Salud, ¿no? En el SIS. Entonces, en este caso, el Estado y como la empresa van a apoyar, en este caso, van a dotar del aspecto económico para que el trabajador se encuentre asegurado en el SIS. Si soy una pequeña empresa, en este caso ya también el Estado no me va a apoyar o no me va a subsidiar, únicamente en este caso la empresa va a tener que destinar el 9%, ¿no?, del sueldo del trabajador. Ahora, ¿qué suele ocurrir? ¿No? Que muchas veces el trabajador dice, por favor, que no me haga el descuento, no me hagas el descuento, que yo necesito todo el dinero, por favor, no me hagas ese descuento del 9% de mi sueldo. En este caso, están prohibidos, ¿no?, de exceptuar esta normativa. Sí o sí, las empresas tienen que destinar el 9% del sueldo para el tema de asegurar, ¿no?, en el tema ya sea el SIS. En este caso, para las pequeñas empresas ya también son el caso de salud. Y la mediana o gran empresa que se encuentre, en este caso, bajo el tema de salud, ¿no? Igual, destina el 9% de su sueldo. Ahora, con respecto al tema de la afiliación, ya sea la ONP o las famosas AFPs, eh, en el caso de las micro, pequeñas y las medianas o grandes empresas que estén bajo el régimen general, prácticamente estipula de que sí, prácticamente es una obligación de que éstas se encuentren afiliadas, ¿no? Hablamos de sus trabajadores. Y en el caso de la indemnización por despido arbitrario, como ya les había adelantado, en el caso de las micros son de establecer 10 remuneraciones diarias por año, para las pequeñas son 20 remuneraciones diarias por año, y para el régimen especial, la que ya pues hoy en día ya se conoce, ¿no? Ahora, cuando hablamos con respecto al tema de la permanencia en el régimen general, es como decir, yo soy una micro y voy a seguir siendo una micro de acá hacia adelante, es como que ya, de acá 5 o 10 años, no, justamente para que de repente no exista esa, digamos, para que muchas micros no aprovechen, porque si ustedes han identificado, de repente los distintos colaboradores no adquieren todos los beneficios que muy posiblemente un régimen general, ¿no?, en el aspecto laboral sí otorga, ¿no? El tema de las vacaciones, que ya no son 30 días, sino son 15 días, ¿no? Y demás, prácticamente la normativa establece, ¿no? Máximo, en este caso pueden ser hasta de 3 años que una micro o pequeña empresa adquiera este régimen MIP. Y ya pasado el año, tendrían que optar por el otro régimen ya general, porque identificamos de que esta micro o pequeña empresa se le ha dado esta, digamos, esta modalidad para que también se pueda capitalizar, ¿no? Pueda capitalizar y también pueda crecer poco a poco. Ahora, con respecto al tema de la fiscalización, estrictamente, aquí encontramos, ¿no?, el papel que va a jugar el tema de la SUNAFIL y en este caso, el gobierno regional. Para el caso de la SUNAFIL, por ejemplo, bueno, esto se daba antes, ¿no? Cuando no existían digamos, las fiscalías, en este caso, o digamos, no encontrábamos la SUNAFIL, en este caso, en mi región. Cuando nosotros no encontrábamos una SUNAFIL en mi región, prácticamente aquí únicamente podíamos de repente apostar para que venga a fiscalizar, digamos, al centro donde laboro, al gobierno regional, ¿no? Pero todos sabemos que los diferentes gobiernos regionales del Perú pasan por diferentes dificultades y muchas veces sus oficinas de fiscalización se encuentran apagadas, no cumplen de cabalidad con todo lo que tenga que ver, ¿no? Pero lo que hoy en día podemos identificar es que la SUNAFIL hoy en día ya se encuentra en todas las 24 regiones, ¿no? Si hablamos con respecto al tema de la distribución de competencias acerca del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en este caso, como les comentaba, va a publicar un listado en donde se comprendan a todas las microempresas. Es decir, de que si es que nosotros queremos apostar por un régimen laboral MIPE, como les comento, tenemos hasta el 31, perdón, claro, hasta el 31 de agosto en este caso, para que nosotros podamos desarrollar todo este proceso de apostar por este régimen laboral, ¿no?
perdón, acá bien claro, aclara, hasta antes del 30, porque ya el 31 se va a hacer la publicación por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuáles son las nuevas micro o pequeñas empresas que se encuentran enlistados en este caso, ¿no? A ver. A ver, vamos a correr un poco, porque si no el tiempo no nos va a ganar. A ver, con respecto al tema de la distribución de competencias, bueno, como materia complementaria principalmente, ¿no? El tema de que, como les comentaba, los gobiernos regionales van a cumplir el papel de como ente fiscalizador en las microempresas registradas en la lista, ¿no? Una vez que nosotros ya nos hemos registrado, entonces el gobierno regional en el departamento, ¿no? O en el área oportuna va a destinar de repente elementos o personal que vaya a fiscalizar a las micro o pequeñas empresas ya registradas, ¿no? En el caso de encontrar intendencias regionales de la SUNAFIL, ¿no? Principalmente en este caso, la SUNAFIL se va a destinar con respecto a las empresas no registradas. Y su principal objetivo va a ser ya también identificar aquellas empresas que son micro o pequeñas y que tienen trabajadores que no se encuentran formalizados, ¿no? Entonces su papel va a ser de poder ir, realizar la intervención y el hecho de poner una multa, ¿no? Ahora, en el escenario donde no exista prácticamente una SUNAFIL, acá el gobierno regional, como les comentaba, va a tener que asumir hasta el tema de la fiscalización de MIPES registradas y de no registradas, ¿no? Como que ahí desborda prácticamente todas las funciones que vaya a asumir el gobierno regional de repente, por la poca capacidad del personal con el que cuenta, ¿no? Ahora, como les comentaba, ¿no? Hoy en día, para nuestra salvedad, justo este año se ha adoptado o se ha designado nuevas sedes de la SUNAFIL, ¿no? Entonces, hoy en día podemos decir que existe una cobertura al 100% por parte de las oficinas o de las intendencias de la SUNAFIL, es decir, ya se encuentra en las 24 regiones en este caso. Y bueno, bueno, con esta diapositiva prácticamente ya hemos culminado con la sesión del día de hoy. Espero que les haya servido de mucha información y a la vez también que haya surgido muchas dudas o inquietudes a la par con haber despejado muchas de ellas, ¿no? Entonces, ahora, por favor, doy pie a que ustedes puedan, si tienen alguna consulta, alguna duda, por favor, puedan realizar escribiendo al chat o también puedan escribirme directamente a las distintas redes sociales donde me pueden hacer cualquier consulta, ¿no? Entonces, si tienen alguna consulta por realizar, les doy el espacio. A ver, vamos a otorgar un minuto para ver si hay alguna consulta y si es que no, también culminaríamos con la sesión del día de hoy, ¿no? De igual manera, les estaría invitando el día martes a las 2 de la tarde. Vamos a continuar con el webinar, principalmente hablando acerca de nuevos temas que tengan que ver con estrategias complementarias al curso de Derecho Empresarial y que todo emprendedor o empresario mínimamente debe saber, ¿no? Si es que quiere ser un emprendedor o un empresario de éxito. Así es que muchas gracias por la oportunidad nuevamente a los amigos de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a los amigos de CAMEX, que de manera tan oportuna y bajo este escenario nos permite conocer e informarnos más acerca de los diferentes aspectos que todo joven emprendedor o empresario debería de tener en consideración, ¿no? Y de esta manera estaríamos cerrando la sesión, ya que no hay preguntas. Agradecer nuevamente por la sintonía, ¿no? Y que también las distintas personas, sesión tras sesión, se van uniendo a la transmisión. Y como les reitero, por favor, el día martes vamos a continuar con los webinars y a la vez les invito a que ustedes también puedan compartir o invitar a más personas porque las sesiones que se van a desarrollar durante todo este mes es prácticamente material que tenga que ver con el hecho de la información mínima que todo empresario o emprendedor debería de tomar en cuenta, ¿no? Así es que muchas gracias nuevamente y agradecer a los amigos de Camex y eso sería todo por mi parte. Permiso, hasta luego.